iniciada entonces esta sesión. Las actas de la sesión 184 y 185 quedan a disposición de los señores diputados. Vamos a dar lectura a la cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica el Decreto Ley número 321 de 1925 que establece libertad condicional para los penados con el objeto de exigir, como requisito para su otorgamiento, un informe psicosocial del condenado. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para posibilitar el establecimiento de presupuestos plurianuales en materia de educación, salud, vivienda y defensa nacional. 4. Proyecto iniciado en moción que modifica diversas disposiciones legales para disponer la expulsión del país de los extranjeros condenados en Chile por determinados delitos. 5. Oficio Secretario General de la Corporación, por el cual comunica que la Corporación accedió a refundir los boletines 7793-07, 8476-07, 9874-07 y 10307-07 referidos a la práctica profesional. 6. Oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante el cual remite un CD que contiene la información acerca de la estadística delictiva por cuadrante de comunas con plan cuadrante de seguridad preventiva, glosa número 4, correspondiente al primer trimestre año 2016. 7. Comunicación del coordinador de la organización de postulantes al título de abogados, señor Joaquín Deck, a través del cual manifiestan su opinión respecto a los proyectos sobre práctica profesional en los boletines refundidos mencionados anteriormente. Eso es todo, presidente. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Bien, la vamos a aprobar entonces. Bien, hoy día vamos a continuar entonces con la discusión del proyecto que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica alguna disposición del Código Penal. Tenemos aquí asistiendo a la comisión al subsecretario de Justicia, el señor Ignacio Suárez, a quien le damos la bienvenida, y al asesor, el señor Ignacio Castillo, también igual, que le damos la bienvenida. Renata Sandril, asesora también del Ministerio de Justicia. Bienvenida a usted. Bien, entonces continuamos con el proyecto en comento y le damos la palabra al Ejecutivo porque íbamos a hacer aquí algunas modificaciones al texto que lo habíamos discutido y analizado la otra vez y que, no sé, le doy la palabra primero al subsecretario para que nos comente sobre el tema. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar a los diputados presentes. Para recapitular un poco en lo que estábamos, efectivamente se había escuchado por parte de la comisión a profesores que habían hecho observaciones que parecieron atingentes en la materia y se ofreció por parte del Ministerio de Justicia el trabajar con nuestra división jurídica para condensar las opiniones de los profesores y también algunas indicaciones que habían sido presentadas por parte de parlamentarios relativos a esta materia, que dice relación con poder tipificar el delito de corrupción entre particulares. Por lo tanto, lo que vamos nosotros a exponer acá a través de nuestro jefe de división jurídica, Ignacio Castillo, son las propuestas de indicaciones que pudiera revisar para esta comisión para ser, digamos, para ser presentadas, si lo estiman pertinente, por los parlamentarios. A modo de ejemplo, se contemplan algunas modificaciones al delito de negociación incompatible, con la hipótesis de contemplar también al director o gerente de una sociedad anónima también como un sujeto pasivo un sujeto activo del delito. También se suprime la referencia a la obtención del beneficio del delito de tráfico de influencias, entendiendo que este es un delito que no es de resultados, sino que es un delito que tiene un disvalor en la acción propiamente tal. También hay modificaciones al delito de exacciones ilegales, que las va a explicar también Ignacio Castillo, en la cual se especifica que tiene que ser mediante violencia o amenaza, se especifica la conducta de esta imposición. También se tipifica o se propone tipificar un nuevo delito de cohecho de particulares, incorporando el artículo 150 ter, y que dice relación cuando
Los particulares desarrollan actividades que tienen que ver con el interés público. Y una cosa muy importante también es que regulamos el cohecho al funcionario público extranjero, que es una de las observaciones que nos hace que nos hizo la OCDE. Y nosotros también, y esto dice relación en específico con las observaciones que realizaron los profesores, también regulamos la multa que sea proporcional al beneficio que ha sido obtenido. Y también se imponen nuevas penas accesorias a los delitos de cohecho y cohecho a funcionarios públicos extranjeros, entre otros, y se modifica también la tipificación a los delitos de la corrupción entre privados. Y algo muy importante, y con esto termino para dar ya la palabra a nuestro jefe de la división jurídica, también proponemos la tipificación de la administración desleal, que fue algo que se expresó acá por los distintos profesores y que a nosotros nos parece que sería bueno también recoger dentro de este proyecto de ley. Y algo que quiero hacer referencia y que fue discutido latamente también por los profesores era el bien jurídico protegido. Nosotros creemos que acá estas son materias de orden público económico, que son materias básicas que se tienen que proteger en el Estado para un buen funcionamiento de la economía, un buen funcionamiento social, y como dice también el mensaje de nuestra presidenta, acá nosotros tenemos que cuidar la confianza en las instituciones no solamente públicas, sino que también en las instituciones privadas, y ese es el objeto precisamente de este proyecto de ley. Y con su permiso, señor presidente, yo quiero ceder la palabra a Ignacio Castillo para que nos explique ya desde el punto de vista más técnico cada una de las propuestas de indicaciones que han sido trabajadas con los profesores. Muy bien, don Ignacio Castillo, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio también saludar al resto de los diputados. Señor presidente, efectivamente, como se discutió durante las sesiones anteriores en las cuales se presentó este proyecto y además se escuchó a diferentes académicos, la comisión de alguna manera nos solicitó, nos mandató que pudiéramos trabajar en conjunto con ellos para ver la posibilidad de poder ir mejorando o agregando algunas cosas que en el contexto de las discusiones y particularmente las exposiciones de los profesores, de los académicos, surgieron como adicionales o cuestiones que se podían adicionar respecto a este proyecto y que serían absolutamente bienvenidas por parte del mundo académico y además el mundo práctico. Caso específico, por ejemplo, el de la administración desleal, que como ustedes bien saben, es una ausencia de tipificación que en Chile ha sido reclamada tanto por la jurisprudencia cuanto por la doctrina desde tiempos inmemorables y que en la práctica ha significado que deban recurrirse a interpretaciones no del todo, por así decirlo, ajustadas a derecho para los efectos de subsumir conductas en otras hipótesis, como por ejemplo la de la apropiación indebida o la de la estafa, cuando en el derecho comparado inequívocamente esas serían hipótesis, por ejemplo, de administración desleal. En ese contexto, y como bien digo, siguiendo lo que se dispuso por parte de la comisión, nosotros nos reunimos en varias ocasiones con los académicos, en el fondo para sistematizar y para ir trabajando las propuestas de indicaciones para el conjunto completo de esta comisión, y lo que hoy día voy a exponer es básicamente lo que surge de ese trabajo, digamos. Asimismo, no puedo sino también excusar también a los académicos quienes me pidieron que por favor así lo hiciera, porque efectivamente por razones de agenda predefinida les fue imposible poder asistir a esta reunión como esta sesión como les hubiese gustado, y en cambio comprometieron su absoluta presencia y participación en el momento en que se discuta en particular, si así lo decide evidentemente la comisión y los miembros que la integran, si se decide continuar adelante y discutir en particular estas propuestas, insisto, de indicaciones. La primera indicación, la primera propuesta que surge de este grupo de trabajo, que insisto, se hizo con los profesores de la Universidad de Chile, particularmente con el profesor Gonzalo Medina, que fue uno de los que vino acá a intervenir, como con los profesores de la Universidad Diego Portales, el profesor Héctor Hernández, que también vino acá a intervenir, fue la de agregar un supuesto más al artículo 240, que como sabemos regula la negociación incompatible. Modifica entonces, además de las ya modificaciones que se habían incluido en el proyecto original respecto a la negociación incompatible, una más, se incorpora una nueva hipótesis de negociación incompatible que la extiende a
a el director o gerente de una... Número 7 sería. En la número 7, efectivamente. El director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la sociedad incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como las personas a quienes les sean aplicables las normas que en materia de deberes la ley establece para los directores o gerentes de estas sociedades. Básicamente se sigue con el espíritu que ya tenía la indicación propuesta por el Ejecutivo y sanciona a quienes tienen ciertos deberes especiales que la ley establece, como por ejemplo para los directores o gerentes de la sociedad anónima, reconociendo que son personas que tutelan intereses ajenos y que no deben mezclarlos con sus propios intereses. Es bueno también, creo yo, decir respecto de esto que de alguna manera este nuevo numeral, el numeral 7, en conjunto también con otros que ya fueron agregados en la indicación original del Ejecutivo, hacen un conjunto armónico con la propuesta que viene más adelante, con las propuestas de administración desleal, de tipificación del delito de administración desleal, por cuanto, como sabemos, entre ambas, todas las de la negociación incompatibles con la de la administración desleal, hay una relación, en muchos casos, que es una relación de delito de peligro a delito de resultado. Básicamente, la administración desleal en muchos casos se asemeja a una negociación compatible, pero con la hipótesis de una defraudación y un perjuicio concreto. Esa es entonces la primera de las propuestas. La segunda propuesta, como bien dice, lo indicó el señor subsecretario, fue opinión de los miembros de la comisión suprimir algo que venía en el proyecto original del Ejecutivo, que es la referencia como agravante a la obtención del beneficio en el ámbito del tráfico de influencia. Las razones para eso son, yo diría, básicamente dos. En primer lugar, porque el tráfico de influencia, que como sabemos en Chile tiene una regulación bastante atípica o no común, porque regula tanto el tráfico de influencias, tanto en el ámbito de las hipótesis de negociación incompatible, como tráfico de influencia en el ámbito del cohecho. Y en la indicación del Ejecutivo únicamente se le había dado un carácter de agravante al resultado, al beneficio en el caso del tráfico de influencia en el ámbito de la negociación incompatible. Por lo tanto, había ya una razón sistémica que se decía para los efectos de dejarlas las dos igual y por lo tanto suprimir esa parte. Lo segundo es porque al ser un tráfico de influencia en el ámbito de la negociación incompatible, comparte su misma naturaleza típica, por así decirlo, que es básicamente un delito de peligro y por lo tanto donde el resultado es más bien irrelevante. Luego, darle relevancia al resultado a través de un agravante también generaba una cuestión antisistémica o poco coherente en el sistema de los tipos especiales de delitos de funcionario, en este caso en particular. Y la tercera razón es porque en muchos casos, en muchos supuestos se puede dar o se dará la hipótesis de que el tipo sea mejor sancionado como un delito de administración desleal, más que como de negociación incompatible en una hipótesis de tráfico de influencia. Por lo tanto, habían tres buenas razones para proponer, eso evidentemente es algo que quedará a esta comisión, proponer su supresión. Luego, quizás recordarán que una de las cosas que planteó el profesor Héctor Hernández cuando intervino fue lo poco armónico o lo complejo que existía, la situación compleja que existía en nuestra legislación actual en relación al artículo 248, que es un tipo, por así decirlo, especial de cohecho, que es la exacción ilegal, cuando lo que se exige ahí o lo que se tipifica es que el sujeto exija, deme un segundo, Artículo 241. 241, perdón, 241. 241. Cuando exigiere, 248. sí, 241, perdón. Cuando exigiere mayores derechos de los que están señalados por razón de su cargo. Cuando exigiere mayores derechos, y la confusión que se ha dado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia es la comprensión de la expresión exigiera, pues que en algún sentido porque tenía más bien un sentido en el ámbito coactivo o en el ámbito del ejercicio de una vis, más que en el ámbito propio, por así decirlo, del cohecho. Y por tanto lo que acá se propone es efectivamente sustituir la expresión exigiere por la de mediante violencia o amenaza, es decir, incluir una especie de vis que en el fondo hará mucho más coherente porque dejará atrás las hipótesis simples de cohecho, la distinguirá de las hipótesis de cohecho agravado y para los efectos penológicos le pone una pena que es similar a la del cohecho agravado, pero efectivamente en una hipótesis, por así decirlo, concursal, donde exista además una amenaza o algún tipo de violencia.
Cohecho de particulares. Esto es probablemente también una novedad que la sostuvo el profesor Gonzalo Medina también en su exposición. Esto sería una nueva propuesta que estaría en el artículo 250 ter, que se propone que sea regulado en el artículo 250 ter. ¿Y el DOC? A lo otro no va a hacer ninguna... Ya. No, porque Oye, son propuestas, entonces... son propuestas... Tenía razones para estar perdido. Sí. Tenía razones, diputado, discúlpeme. ¿Por qué no Sí, lo tenemos en un pendrive, lo podemos, si no hay ningún problema. Tan bueno como los de la Secretaría. Sí, lo que pasa es que tiene Colores. Está en colores, está mucho más claro. Y tiene la propuesta que está explicando él, que es lo más importante. ¿Quién lo puede Deberían tener los dos. Secretaria. Y tiene la propuesta de él. Acá no está la propuesta. Tiene razón, ¿por qué no paramos para poder tener Sí, ese... porque es básico para el seguimiento. Cuando cada palabra importa tanto, es interesante tenerlo a la vista. Suspender 3 minutos, presidente, para tener ese comparado. Vamos a hablar del proceso constituyente mientras nos trae la copia. No. ¿Te llegó el Nuevo Testamento? 3 minutos... Y la propuesta de la... A ver, O sea, no es una propuesta, es la recopilación de... vamos a suspender 5 minutos. No, sí. Como un breve resumen de lo que ya habíamos dicho, se agrega un nuevo numeral 7, entonces se propone al artículo 240 del Código Penal que agrega una hipótesis nueva de negociación incompatible que se daría el director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la sociedad incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como las personas a quienes les sean aplicables las normas que en materia de deberes la ley establece para los directores o gerentes de estas sociedades. Luego en el artículo 241 se modifica la expresión donde dice el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos por el empleado público que directa o indirectamente exigiere mediante violencia o amenaza, para los efectos de clarificar mejor la conducta de ese tipo. Y además también, esto es en la 1, 2, 3, la quinta, 241. Y además se elevan las penas de este delito, como aparece ahí abajo, digamos, ya que la incorporación de los elementos de violencia o amenaza torna la conducta en una mayor reproche en comparación al cohecho simple. Se establece una hipótesis de pena similar al cohecho agravado, es decir, se sanciona con reclusión menor en su grado máximo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se le aplicará solo la pena asignada por la ley a este. En todo caso, se impondrá además inhabilitación absoluta temporal para cargo de oficios públicos en cualquiera de sus grados y multa del cuádruple de los derechos o del beneficio obtenido. Se endurece fuertemente también la sanción para los efectos, por lo demás, también porque la pena que tenía originalmente 241 había quedado completamente desfasada en el tiempo y era una figura que, a pesar de ser una figura que se podía entender hermenéuticamente como más agravada, tenía un tratamiento penológico mucho más bajo, y eso era francamente inentendible, digamos. ¿Ya? Luego, por ejemplo, el 248, que estaba en el proyecto original, no se modifica. El 248 bis, que estaba en el proyecto original, no se modifica. El 250, que también estaba en el original, tampoco se modifica. Y luego llegamos al 250 ter. El 250 ter, me gustaría llamar la atención porque el 250 ter es un delito novedoso en nuestra legislación y es un delito que nos pone en la punta, por así decirlo, en materia de sanción a conductas impropias, inadecuadas, no solamente en el ámbito de los delitos funcionarios, que es básicamente el cohecho de particular, en el entendido de que hipótesis, por así decirlo, asimilables o equivalentes al cohecho, no solamente se dan en el ámbito del ejercicio de la función pública, sino que en algunos casos también se dan en el ámbito del ejercicio privado.
¿ya? Y por lo tanto lo que se propone es tipificar un nuevo delito de cohecho de particulares incorporando un nuevo artículo 250 ter en el libro segundo del título quinto del párrafo 9 del Código Penal. Este delito sancionará a los particulares que que en su desempeño en una persona jurídica cuyo objeto sea la provisión de bienes o servicios públicos solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para ejercer o por haber ejercido sus funciones de modo parcial o arbitrario, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y además con las penas de inhabilitación absoluta para cargo de oficios públicos temporales en cualquiera de sus grados y multa del tanto al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. El que ofreciere o consintiere en dar un beneficio económico a dicho particular en provecho de este o de un tercero para que ejerza por haber ejercido sus funciones de modo parcial o arbitrario será castigado según lo dispuesto en el artículo 250. Pero además se establece como pena accesoria, independiente de una pena accesoria común que vamos a ver después, la prohibición establecida en el artículo 35 de la ley 18.046 sobre sociedad anónima, esto es la prohibición para ser director de una sociedad anónima. Acá lo que se pretende entonces es establecer un tipo penal con una sanción drástica a supuestos equivalentes donde quien sea el sujeto activo o pasivo, en este caso, no sea un funcionario público, sino que un particular. Ahora, como el universo de acciones en que participan los particulares son infinitas, básicamente se restringe a aquellos casos en que esa persona se desempeña en una persona jurídica y que el objeto de esa persona jurídica sea la provisión de bienes o servicios públicos Y después se dice, como por ejemplo, tales como educación, salud, infraestructura, servicios básicos u otros de utilidad pública, porque lo que se entiende, que es una cosa que en el derecho comparado existe, es que en estos casos donde hay una sensibilidad en ciertas acciones, por así decirlo, o en ciertas áreas de la sociedad y del intercambio de bienes en la sociedad, donde el particular afectado normalmente es el consumidor, el ciudadano, también debe existir una obligación de cumplimiento con sus deberes respecto del privado, ¿ya? Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué se regula la acción de los particulares acá? Y eso no es novedoso en el mismo Código Penal. El 240, que ya veíamos recién, por ejemplo, que también está en el ámbito de los delitos funcionarios, también incluye hipótesis donde solamente participan particulares, porque se entiende que hay porque lo que entendió el legislador históricamente es que hay ciertos supuestos de acciones que son equivalentes entre un funcionario público y un, por así decirlo, particular. Por ejemplo, en el ámbito de las negociaciones incompatibles, que como ustedes saben, al principio era un delito de funcionario. Y se ha ido ampliando, incorporando como sujeto activo a particulares, ¿ya? Esa es la explicación que tiene este delito. Es una especie de cohecho de particulares, ¿ya? Pero restringido, no para todas las actividades, por así decirlo, sociales, sino que solo en aquellas que efectivamente hay intereses públicos fuertemente involucrados, como por ejemplo infraestructura, educación, salud, ¿ya? Respecto al cohecho funcionario público extranjero, se modifica, que estaría en el 251 bis, se modifica la pena de multa propuesta para el cohecho funcionario público extranjero, la cual pasa de ser un monto fijo, o sea, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales, a una cantidad proporcional al beneficio ofrecido, prometido o dado o solicitado del tanto al cuádruple. Se aumenta la sanción respecto del cohecho funcionario público extranjero, que es una cosa, digamos, que es algo que ha sido observado reiteradamente por parte de la OCDE en términos de en que no es equiparable, no es similable a la forma de sanción del cohecho nacional. Se elimina la multa de 100 y 1000 unidades tributarias del tanto al cuádruple del beneficio ofrecido, prometido, dado o solicitado. Del mismo al beneficio, del tanto al beneficio como el cuádruple del beneficio. Ahora, hay un... Al beneficio. Al valor exacto del beneficio. Del tanto del beneficio. Ahora, hay que hacer acá una... Del tanto del beneficio al cuádruple. Así están todos los demás. Y así está todo el resto del código por lo demás. Ahora... Todos los delitos de cohecho hacia arriba está así. Podemos cambiar la Y por la I latina. Se adoptó hace 10 años después de la Convención de Ciudad de México. Ahora en el evento en que
por su intermedio, presidente, la comisión estuviese de acuerdo con ese aumento de la sanción al cohecho a funcionario público extranjero, lo que yo sugeriría, que fue algo que se le pasó a la comisión que trabajó esto, es mantener evidentemente del proyecto original del 251 bis la sanción para aquellos casos en que lo que hay es más bien un beneficio de otra naturaleza y no económico, que es lo propio que regula el cohecho a funcionario público extranjero, es decir, el beneficio de otra naturaleza y no necesariamente económico, porque efectivamente entonces quedaría ahí un vacío punitivo, no habría una sanción para ese tipo de hipótesis. Hay que recuperar en ese sentido la norma que ya estaba vigente del 251 bis, que dice, si el beneficio fuera de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Eso es algo que si la comisión lo tiene bien, uno debería agregarlo en la indicación. Lo mismo probablemente, también yo creo que es algo que debemos hacerlo, se debiese hacer, si es que se quiere estar al estándar de lo que la OCDE normalmente pide en esto, es que debiese incorporarse todas las distintas hipótesis de sanción que tenía el 251 bis. Es decir, tanto las privativas de libertad que están, las económicas o de multa que están, pero faltarían las privativas de derecho, las inhabilidades. Esa no cuesta nada agregarla y uno agrega las inhabilidades y con eso estamos listos, en términos buen chileno, por así decirlo. ¿Ya? Luego, en el entendido, fue algo que se discutió latamente por los profesores, que una de las cosas que se manifestó también en las sesiones fue el evitar que las penas fueran bajas en estos delitos. ¿Ya? Se planteó la idea de que ojalá estos delitos pudieran tener una respuesta punitiva que estuviera al alcance del daño que causaban y al perjuicio que causaban. Y por lo tanto, lo que se sugirió, lo que se propuso por parte de los académicos, en el sentido de que probablemente en estos delitos aquello que tiene más carácter disuasivo y más carácter incluso preventivo podría ser también, es echar mano a las inhabilidades. Y lo que se propone entonces es hacer un apartado, hacer un parágrafo especial para todas las hipótesis de cohecho, para los efectos de no aumentar, sino que de crear un catálogo de inhabilidades que ya no solamente implican inhabilidades en el ámbito, por así decirlo, público del ejercicio de acciones públicas, sino que también en el ejercicio de acciones privadas. Por tanto, se sostiene, el que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los dos párrafos anteriores será condenado, además de la pena de inhabilitación absoluta, temporal o perpetua, para ejercer cargos, empleo, oficio o profesión en empresas que participen como proveedoras de bienes y servicios de los órganos de administración del Estado o cuyo objeto sea la provisión de bienes o servicios de utilidad pública. Con lo cual, básicamente, al cohechador, al sobornante, tanto en el ámbito del soborno nacional como el soborno extranjero, junto con la sanción privativa de libertad, con la inhabilidad para ejercer cargos públicos, además se le incluye una inhabilidad para determinados cargos en el ámbito privado. A juicio de los académicos, parecía ser esta una buena medida, más que subir penas por llegar a un cierto límite, pasar los 5 años un día o algo así, generar eventualmente sanciones de inhabilidad para el ejercicio de cargos en el ámbito privado. ¿Ya? Y eso seguramente va a tener mayor capacidad disuasiva, insisto. Cuestión que por lo demás no es exclusivo de esto, ¿eh? No es exclusivo de este proyecto de ley. Ya hay, ustedes lo vieron antes, también había alguna hipótesis sobre esto, pero por ejemplo el proyecto de colusión también se establece una inhabilidad para ejercicio de cargos privados o de empleos privados, por así decirlo. ¿Ya? Luego el 250, perdón, luego el 250 y... Sí. Luego el 287, llegamos al 287, la corrupción entre particulares. Como ustedes recordarán, cuando expusieron todos los académicos, y en esto fue, yo diría, casi unánime, no solamente lo sostuvo el profesor Hernández, no solamente lo sostuvo el profesor Medina, también lo sostuvo el profesor Aldunate, en el sentido de que el delito de cohecho de corrupción entre particulares
si es que se incorporaba una hipótesis de administración desleal, tenía que cambiar, por así decirlo, de estructura típica. Su enfoque tenía que ser distinto. No podía ser un enfoque, por así decirlo, que estuviese centrado en una hipótesis de administración desleal o una hipótesis, por así decirlo, de engaño, falta de falta a la fiducia en el ámbito de intraempresa, o sea, en la relación laboral del trabajador con el empleador, en el sentido que le fallo en la negociación a la que me encomienda y en el ejercicio de los deberes que me encomiendan en esas negociaciones, y por tanto el delito es un delito que más bien tiene un carácter, por así decirlo, vertical, digamos, del empleado, y además la hipótesis original estaba más bien en el ámbito apicales, que fue otra de las críticas que también se planteaban acá, que eran solo las estructuras altas, pero que tenía no diría un defecto, más bien era una decisión que tenía que ver con asumir que la corrupción entre particulares era más bien un problema intraempresas que un problema de rectitud en el mercado, de rectitud en la competencia, de una lealtad en la concurrencia, en la competencia. Y fue una de las cosas que se discutió largo acá, y se sostuvo que por así decirlo, que un problema que tenía el proyecto era que, mirado así, pareciera más bien una hipótesis de administración desleal más que de verdadera corrupción entre particulares con mira a una rectitud en el mercado. Y que además necesariamente iba a generar ciertas incompatibilidades hermenéuticas, es que se establecía un verdadero delito de administración desleal, que iba a cubrir esa hipótesis. Y se entendió por parte de los académicos de que el interés por parte de esta comisión era incorporar por primera vez en la historia de Chile un delito de administración desleal. Luego, la mejor propuesta, que sigue lo más avanzado en el derecho comparado, era hacer un delito que, insisto, un delito que apunte más bien hacia la rectitud del mercado, hacia la lealtad en el mercado, en la competencia, un delito mirado hacia la competencia, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, se sugiere por parte de la comisión sancionar al empleado o mandatario que solicitare, aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio solicitado o aceptado. Con las mismas penas señaladas en el artículo anterior, un nuevo 287 ter, se sancionará al que ofreciere o aceptare dar a un empleado o mandatario un beneficio económico para sí o un tercero para que favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente sobre otro, ¿ya? Es una hipótesis que se regula muy parecida a la hipótesis alemana, muy parecida también a la hipótesis española. Y entonces ahí está la propuesta de corrupción entre particulares. Luego entonces vamos a la modificación del artículo 470, que es el tipo, ustedes saben, de la apropiación indebida, para incorporar en él un nuevo numeral, el numeral número, si mal no recuerdo, 11, que establece el nuevo delito efectivo de administración desleal. Como decía recién, efectivamente es un vacío de nuestra legislación, no existe un tipo penal específicamente conocido o concebido para hacer frente a la administración desleal, lo cual deja un déficit de punibilidad que ha sido suplido con hermenéuticas bien disímiles, en algunos casos echando mano a la estafa, en otros casos echando mano a la apropiación indebida, y por tanto se propone incorporar un nuevo numeral 11 en el artículo 470 a fin de establecer un delito propio de administración desleal que supla este vacío. Se plantea sancionar al que, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de un tercero, le irrogue perjuicio, es un delito de resultado, ejerciendo abusivamente sus facultades de representación o ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Además, si el hecho recae sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fue guardador, tutor o curador, recuerden el 260, si mal no recuerdo, cuando estábamos viendo el 240, cuando estábamos viendo la hipótesis de negociación incompatible, 240, perdón, muchas de ellas se relacionan acá, pero en una relación, como decía al principio, de un delito de peligro a un delito de resultado. Y en ese caso, entonces, cuando estamos frente a un tutor, curador de una persona que el sujeto tuviera a su cargo, se impondrá el máximo de la pena. O sea, una hipótesis más agravada todavía, dada la relación que hay entre los sujetos. Solo decir que... efectivamente esto lo que hace es suplir un vacío que estaba permanente en nuestro derecho. Y otra cosa importante, que en el fondo, para que sea considerado por esta comisión, acá lo que se tomó en consideración, adecuándolo un poco a
a la forma, digamos, de redacción de los tipos que tiene nuestro actual Código Penal, es que se tomó en base lo que se había trabajado tanto en la comisión de anteproyecto de Código Penal, del Código Penal que se presentó finalmente en el gobierno del presidente Piñera, cuanto en el proyecto también, anteproyecto de Código Penal que actualmente se encuentra trabajando en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, en términos, por así decirlo, académicos, no es solamente esta comisión, sino que además hubo bastante consenso en ambas comisiones en el sentido de cómo regularlo. Insisto, esto es una propuesta más o menos similar, seguramente con la redacción más armónica con el Código Penal actualmente vigente. De hecho, si ustedes se recuerdan, fue lo que el profesor Héctor Hernández, en el mismo discusión acá en la sesión de la sala, él lo dijo, lo leyó verbalmente, digamos, ¿ya? Luego, también otra de las cosas que se sugirió también por todos los profesores que fueron invitados, el profesor Merisman, no recuerdo, también estuvo de acuerdo con eso, el profesor Aldunate sin duda, el profesor Héctor Hernández, el profesor Medina, fue el que en este caso, dado estos tipos penales nuevos, lo razonable es ampliar los catálogos que están incluidos en la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Se sabe que el 2009, cuando se aprueba la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de hecho hubo intención por parte, incluso se presentó una indicación por parte de parlamentarios de en ese momento ya llenar, por así decirlo, de contenido con muchos más tipos penales la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que se sostuvo en esa época fue específicamente de que era bueno darle un tiempo a la ley para que la ley entrara en marcha, por así decirlo, y ahí, a propósito de nuevos tipos penales, ir incluyéndolo. Parece del todo razonable que tanto la administración desleal, tanto la corrupción entre particulares, tanto el cohecho entre particulares entren en ese catálogo, y es lo que finalmente se propone. Esas son las indicaciones que se proponen por parte de los académicos. Hay también algunas propuestas que nosotros queríamos hacer respecto de nuestras obligaciones con la OCDE. No sé si usted, subsecretario, quiere... Ya nos metió en su mundo. No era la intención, subsecretario. Muy simple, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha sostenido en varios reportes de que Chile está en déficit o que Chile debiera ir avanzando en su regulación para los efectos de poder ir cumpliendo con los mandatos de la Convención contra el Soborno a Funcionarios Públicos Extranjeros de la OCDE. Dentro de lo que se ha planteado respecto a la ley 20.393, básicamente son dos puntos los que se han sostenido. Primero, el monto de las multas. Efectivamente, las multas que están fijadas en la ley para las empresas son multas que están muy por debajo de lo que es el estándar a nivel comparado, pero además también por debajo de los estándares para nuestra legislación. Por ejemplo, con el decreto de ley 211, ¿cierto?, que hoy día sabemos se está discutiendo. Lo que se propone también es asimilar las penas a las personas jurídicas por los delitos que establece la ley 20.393 a un catálogo similar al del decreto de ley 211. O sea, de 1 a 10.000 UTA, de 10.001 a 20.000 UTA y de 21 a 30.000 UTA. Que es más o menos, porque no es exactamente así, porque el decreto de ley 211 lo establece como un único marco, de 1 a 30.000, pero como para los efectos de seguir con la ley 20.393, que tiene marcos de pena, hacer un marco de 1 a 10, de 10 y 1 a 20, y de 20.001 me refiero, a 30. Eso es lo que se propone. Y también se propone, dado el especial tipo de delitos que suponen estos delitos, que son cohechos a funcionarios públicos extranjeros, por ejemplo, en el caso del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, donde eventualmente el comiso respecto de bienes es tremendamente difícil, porque son sobornos que se hacen en el extranjero, hacer un comiso equivalente. Es decir, si el soborno fue de $100.000 en el extranjero y cuesta incorporar eso, o sea, traer esos $100.000, cuesta hacer el proceso de repatriación de capital o lo que sea, cuesta traer esos 100.000, que se haga un comiso equivalente. Es decir, un comiso con lo que acá hay, esos con otros bienes, 100.000, que sean equivalentes en términos de monto. Eso. Y el comiso de la ganancia. Y el comiso de las ganancias también, que también es otra de las cosas que está en la Convención de la OCDE, o sea, comisar también las ganancias que se han obtenido en base a ese cohecho. Ese es el conjunto de indicaciones que se proponen para la consideración de si por ustedes, señor presidente, los integrantes de la comisión quisieran hacer las suyas para presentar la comunicación, la propuesta de los académicos, digamos. Muchas gracias, señor Castillo. Bueno, le ofrecemos la palabra a los señores. Verdad. Suspendámosla para ir al quórum, no va a estar en la sala para dar presencia.
la sesión. Salió todo el micrófono y yo no me había escuchado, amigo. Pero ahora te escucharon. Bueno, entonces, bueno, el subsecretario habíamos estado viendo un tema que quizás sería bueno explicitárselo a la comisión ya una vez que reanudamos la sesión, de un aspecto, diríamos, que tiene que ver con una agravante, en relación al agravante. Subsecretario, ¿le doy la palabra? Sí, bueno, para concluir un poco la exposición que hizo nuestro jefe de la división jurídica, Ignacio Castillo, nosotros el trabajo que se ha hecho acá es tratar de plasmar lo más fielmente posible las observaciones que tenía la academia, que tenían los profesores y las cuales nosotros compartimos. Y haciendo la salvedad, solamente podríamos hacer la salvedad en el artículo 140 bis, en el cual se elimina la agravante, con la cual nosotros efectivamente tenemos una diferencia con la academia. El Ejecutivo está por mantener el agravante en dicho tipo penal, pero efectivamente eso queda a consideración, por supuesto, de esta comisión. Ya creo que es bueno ser transparente al respecto, que efectivamente esto es algo que fueron enfáticos los profesores por un tema sistémico que ellos proponen eliminarlo. A nosotros nos parece que efectivamente cuando haya, independiente que sea un delito de peligro, y cuando hay un resultado, nos parece que, y como lo señala el proyecto originalmente presentado por nuestro gobierno, nos parece que es razonable que se mantenga esa agravante. Ese es el único tema en el cual nosotros tenemos diferencias, señor presidente, y creo que yéndome ya al fondo, nosotros tenemos que ver que efectivamente este proyecto de ley, con las observaciones también de la academia, sé que ustedes la recogen, es un tremendo avance que no solamente genera un país más justo, sino que también genera, como lo han dicho varios diputados, un país más competitivo. Si nosotros tenemos una regulación en materia de orden público económico, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino que también desde el punto de vista penal, de una manera dura, no solamente nosotros generamos un país más justo, sino que también un país más competitivo. Muchas gracias, señor presidente. Señor subsecretario. Bueno, antes de dar la palabra a los señores diputados, la idea sería, en todo caso, aprobar en general ahora y posteriormente, con el objeto de poder analizar bien el proyecto, darnos un plazo para indicaciones, que estábamos calculando que fuera hasta el martes, y así para poder, diríamos, asimilar bien todas las propuestas que se han hecho del Ejecutivo y los profesores. Pero quiero ofrecer la palabra a los señores diputados. Diputado Rincón. Presidente, primero agradecer al Ejecutivo el que concretáramos este trabajo. Yo creo que da cuenta en buena medida de lo conversado y tratado previamente en la comisión, y creo, puede que me esté anticipando, pero creo que debiera interpretar en general a los colegas parlamentarios, y por cierto yo creo que lo que correspondería es que en un análisis más de detalle de las mismas pudiéramos firmar transversalmente las indicaciones, porque esto, independientemente de la encomienda o encargo que le hiciéramos al Ejecutivo, es fruto de un trabajo transversal de la comisión, ¿ya? Y lo que correspondería es no solo el plazo que usted muy bien ha señalado, que a lo mejor podría ser un poco más, sino que la debida coordinación para que así ocurra, es decir, para que efectivamente las indicaciones que se presenten sean fruto de este trabajo transversal de la comisión y el mayor número de parlamentarios puedan estar considerados en las firmas respectivas. Haciendo, yo por lo menos en lo personal, ya una opinión mucho más personal, presidente, haciéndome eco de la preocupación que muy bien nos anticipa el subsecretario, dado que ese tema de esa agravante está en el propio mensaje y entiendo que es parte de la voluntad legítima del Ejecutivo mantenerlo. Yo, en lo personal, eso ya es un tema más personal, no tendría ningún obstáculo en que la indicación que se presentara no hiciera mella a esa preocupación legítima del Ejecutivo. Sí me gustaría, para la claridad de la tramitación legislativa, y dado que también es fruto unánime de los acuerdos que se adoptaron antes del encargo de estas indicaciones, el que se fusionaran los proyectos con aquellos que previamente pudieran
ser recogidos por el Ejecutivo, y dado que esta comisión sacó ese acuerdo por unanimidad, lo llevó a la sala lo refrendó unánimemente, la sala remitió el oficio al Ejecutivo, el Ejecutivo ha manifestado ya en 2 oportunidades en esta comisión su anuencia a ese trámite fusionado, y ha tramitado obviamente la respuesta, pero que entiendo, la Secretaría me puede corregir, yo puedo estar en un error, requeriría firma presidencial y no solo el ministro Sexpress, en términos de la opinión favorable del Ejecutivo formal a la fusión, ya tantas veces dicha, es que pudiéramos aclarar ese punto o refrendar lo que estoy diciendo simplemente por parte de la Secretaría y por usted, presidente, de la necesidad de contar con un oficio formal de la Presidencia de la República o del vicepresidente que hace las veces de tal, y poder, por tanto, hacer la aprobación en general, entendido que también estamos haciendo la aprobación en general del trámite fusionado, ya para los efectos de no quedar por una mera formalidad fuera con un trámite de fusión que no solo en este, sino que en otros proyectos hemos tratado de salvaguardar. Gracias, presidente. Bien, diputado Soto pidió la palabra después para poder resolver lo que dijo el diputado Rincón. Gracias, presidente. Agradecer el gran trabajo que han hecho este equipo multidisciplinario entre el Ministerio de Justicia, entiendo que profesores de la Facultad de Derecho, o solo de la Facultad de Derecho de la Chile, y de la Portales. Yo creo que sin duda es un gran aporte el que se hace a una materia que es bastante compleja. Yo particularmente me gustaría hacer un par de preguntas, si es que fuera posible, respecto de los tipos penales, particularmente el último tipo penal que tiene que ver con la administración desleal, su combinación con las normas de derecho civil. La administración desleal es un tipo penal que castiga con una pena corporal y multa, y me gustaría ver cuál es su diferenciación con los actos civiles de administración en el contexto que se está hablando acá, que se producen con dolo o culpa grave particularmente. La culpa grave que se asimila al dolo en cuanto a sus resultados, pero supone también una negligencia que es bien fina. Y me gustaría saber dónde está la frontera entre la culpa grave en materia civil, en la gestión de este tipo de patrimonio, y la tipificación del delito de administración desleal. Que creo que sería importante que en el debate la pudiéramos clarificar para los efectos interpretativos de la norma. Me imagino que no toda culpa grave debiera ser delito, así a primera vista, sino que tendría que sin duda existir, parece que exige un perjuicio concreto el tipo penal. Como lo dice, si me permiten un segundo, dice, claro, el que teniendo a cargo la gestión del patrimonio de otra persona o de alguna parte de éste, y le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquiera otra acción de modo, y aquí está el disvalor, de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. De modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Cuando uno ve la descripción de la culpa grave, uno ciertamente hay una diferencia, hay alguna gradualidad, pero creo que valdría la pena precisarla para los efectos de su aplicación. Es un tipo penal nuevo y en esto debería haber bastante rigor para poder resolver cuándo uno puede ejercer acciones civiles respecto de una administración perjudicial o cuando acciones penales porque ya se ha incurrido más allá de ello en un tipo penal. Segundo, en el artículo 241, donde a la definición que trae el mensaje respecto del tipo penal que señala el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos que los que le están señalados en razón de su cargo, se sugiere establecer que sea esa exigencia de mayores de derechos debe ser mediante violencia o amenaza. Yo creo que gana en precisión en determinar claramente de qué manera se hace esa exigencia, pero creo que de repente puede reducir también la hipótesis, de tal manera que si no hay
una violencia directa o una amenaza directa, y en este tipo de cosas se sugiere más que se hace amenazas concretas. Es decir, se representa un perjuicio, a veces implícito, de que si no se paga esos mayores derechos, podría haber un perjuicio importante para la persona que está realizando el trámite de que se trate. Me da la impresión de que podría ser una exigencia que podría favorecer a mayor impunidad en este tipo de delitos. En una primera lectura. Y en tercer lugar, en el artículo 240 se fija también un nuevo tipo penal en relación a un nuevo caso de administración de patrimonio de otra persona y señalando que el director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, acto o contrato, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. ¿Por qué se circunscribe en este caso solo al director o gerente de una sociedad anónima, circunscribiendo el tipo penal a una clase de sociedades y no a otra? O sea, si alguien administra una sociedad en comandita por acciones, por ejemplo, no sé, y comete estas mismas situaciones, estas mismas conductas, con el mismo grado de disvalor, tendría que ser absuelto porque este tipo penal no le cabría, porque hay una preferencia solamente para una categoría de sociedad y administración. Eso por ahora, y Presidenta, ante su convocatoria yo estoy dispuesto a votar este proyecto de ley en general. Gracias, diputado Soto. Me había pedido la palabra el profesor Meri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo inconveniente de intervenir después del diputado señor Soto es que se anticipa muchas veces a las cosas que uno quería plantear. Pero en el último tema, no, es imposible, pero quisiera hacerme referencia como a otro aspecto de esto. El número 7 del artículo 240 que se viene proponiendo, tenemos que relacionarlo con el artículo 42, número 7 de la Ley de Sociedades Anónimas, que es el estándar general de comportamiento. Y si el derecho penal siempre es última ratio, sería muy bueno que la historia fidedigna y en el texto finalmente queden categóricamente señaladas cuál es la diferencia, que estos son comportamientos muy calificados en relación a la regla general, que es el estándar del comportamiento del director de sociedad anónima. Quizá con eso, y sin quererlo, estoy respondiendo a alguna medida a la pregunta del diputado señor Soto en términos de que aquí se ha tomado, por lo que yo entiendo, el estándar de las sociedades anónimas porque tiene su propia normativa, que es la 18.046. Así que en ese sentido, en la historia habría que dejar bastante establecido esto, y solamente como referencia, el 42 número 7 habla de que no podrán en general los directores usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros, relacionados en perjuicio del interés social. Esa es la fórmula general que se utiliza. Claro, y eso es lo que habría que distinguir muy claramente cuando llegue el momento de precisar por qué esta regla de acá es particular y merece un reproche que es penal y se justifica el castigo en hipótesis de esta naturaleza. El otro es, en el artículo 250 ter, con el inciso final, se hace referencia, es el 250 tercio, dice: los condenados por los delitos previstos en este artículo serán además sancionados con la prohibición establecida en el artículo 35 de la ley 18.046 sobre sociedad anónima. Quizás el lenguaje ahí puede ser un poquito equívoco y podemos mejorar la redacción en qué término, porque lo del artículo 35 son inhabilidades. Y cuando aquí se dice serán sancionados, aparentemente se sugiere que son penas especiales. Y no sé si será eso lo que se habrá querido decir, o se habrá querido traer a colación la regla general, que es la que acabo de citar, que es el artículo 35. Así que se podría sugerir la posibilidad de cambiar la expresión sancionados por se aplicarán las reglas del artículo 35. O quedarán sujetos a... para que no quede la sensación de que estamos agregando una pena, porque en este sentido es una sanción penal como está propuesta la redacción. Eso y en realidad, después del aporte de los profesores Medina y Hernández, la redacción quedó bastante bien y pareciera que el bien jurídico está bastante agotado también, de acuerdo con
o la contribución que ellos pudieron hacer. Gracias, profesor Meri. Bueno, le ofrezco la palabra al subsecretario frente al señor Castillo, frente a las inquietudes planteadas por los diputados. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio de respuesta a las preguntas de los diputados. Al diputado Rincón decirle nuevamente lo que ya le he dicho y le hemos dicho también, en el sentido de que me voy a encargar personalmente también de gestionar la fusión. Digamos. Entiendo que hay el acuerdo por parte del Ejecutivo respecto de eso, y voy a plantear de que se haga de otra manera para que efectivamente surjan los efectos que queremos. Respecto a lo que sostiene el profesor, o sea, el diputado señor Leonardo Soto, que es como un profesor, así que eso no es un halago. Lo que pasa es que yo diría, diputado, que la diferencia está más bien dado el elemento subjetivo que se exige en el tipo penal de la administración desleal, que es distinto al de por así decirlo, al que se exige eventualmente es los injustos de carácter civil. Este es un delito que exige una acción abusiva, un ejercicio abusivo por parte del sujeto que, como usted bien dice, se hace de un modo manifiestamente contrario a los intereses del titular. Por lo tanto, uno diría, en este caso, más bien uno estaría pensando en un dolo directo, un dolo específico, un dolo, por así decirlo, que excluya incluso las hipótesis de dolo eventual. Por lo tanto, estamos hablando de figuras donde hay un abuso específico respecto de aquel que uno tiene, de que el sujeto tiene la administración. Por lo tanto, yo creo que eso hace la diferencia entre el ilícito civil y el ilícito penal sin ninguna duda, ¿ya? Excluyendo eventualmente las del dolo eventual, excluye, por cierto, todas las culposas, exactamente. Exacto, efectivamente. Respecto de la otra pregunta del diputado Soto, que decía relación con la violencia o la amenaza del delito de cohecho, yo solamente diría, diputados, que la aprehensión que usted tiene, que es absolutamente legítima, ante el 241, que efectivamente dice el empleado público directo o indirectamente exigir mayores derechos de los que están señalados, y ahí la discusión es respecto del exigere, que básicamente tiene un tratamiento más privilegiado que el artículo 248, que dice: el empleado público que solicitar y aceptar recibir mayores derechos a los que le están señalados por razón de su cargo. O sea, la estructura típica es exactamente la misma. Y por lo tanto, en los casos en que no hubiese ni coacción ni violencia, que son las hipótesis, por así decirlo, de bis que están contempladas en nuestra legislación, vamos a caer inmediatamente en el delito base de cohecho. Y por eso estaría resuelto el problema que usted avisora. O sea, o estamos frente a un cohecho agravado por el 248 bis, o estamos por un tipo que hoy día sería exigir, pero que el día de mañana sería con violencia o coacción, o estamos en un cohecho simple. Por eso que creo en eso compartir con la comisión, que armoniza los delitos de cohecho que hoy día están en nuestro código. Y preferiría que fuera Renata la que trajo ese punto, la que contestara respecto a la negociación incompatible. Respecto de la... respecto de la duda sobre la restricción a los directores o gerentes de las sociedades anónimas en la nueva hipótesis que se incorpora al delito de negociación incompatible, efectivamente con los profesores conversamos hasta dónde podíamos incluir a personas que tuvieran en el fondo como deberes fiduciarios con personas jurídicas en general. Optamos por acotarlo a la ley de sociedades anónimas porque precisamente en esa ley se establecen, como bien decía el profesor Meri, deberes con los que deben cumplir estas personas. Se pone de todas formas, ampliándolo un poco, así como las personas a quienes les sean aplicables las normas de la ley de sociedades anónimas en estas materias de deberes. Pensando, por ejemplo, en directorios de sociedades por acciones a los que les sean aplicables supletoriamente las normas de la ley de sociedad anónima. Pero eso fue más. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud que plantear los señores diputados antes de tomar? Bueno, entonces, en definitiva, el acuerdo es... De todas maneras, aquí me decía el señor secretario que el próximo 17 debería, porque tiene urgencia, suma. Así que el próximo 17 tendríamos que estar ya en disposición de votar en particular. Por lo tanto, teniendo claro de que el Ejecutivo está totalmente de acuerdo con la fusión de los proyectos que indicó el diputado Rincón. Perdón. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que no habría ningún problema aprobar en general al referéndum, teniendo claro que la fusión, no la fusión, sino que al referéndum, que la sugerencia es que se vote en general
este proyecto y el proyecto que se supone que se va, y ya se dijo de parte del Ejecutivo que se va a fusionar. ¿Está claro o no? Sí. Presidente, Yo no muy, sé si muy es- fácil el procedimiento. Es votarlo en general haciendo la salvedad que aprobamos el otro proyecto en la medida que se fusiona. Nada más que eso. A la medida que llegue El que llegue En el que se oficio fusiona, en que exacto. comunica, Sí, porque no porque tiene que podemos- llegar a la sala y la sala tiene que comunicarnos a nosotros. Muy bien, está de acuerdo, muy inteligente la solución del secretario. Entonces, en ese contexto, someto a votación en general el proyecto. Diputado, ¿cómo está? Diputado Farca, diputado Gutiérrez tampoco, diputado Rincón, a favor de ambos proyectos. diputado Saldívar, Ahora. diputado Soto, A favor. diputado Esquella, A favor. diputado Trisotti, A favor. presidente. A favor. Está aprobado por 6 votos a favor. Bien, aprobado entonces en general. Ahora entonces estamos con las indicaciones que el plazo hasta el día Martes de la mañana. martes de la mañana, hasta las 12 del día. Y bueno, y ahí seguimos la discusión en particular. Estaríamos entonces en esta parte totalmente listos. Vamos a continuar con nuestro proyecto. No sé si el Ejecutivo se va a quedar también, ¿cierto? Al otro sí, proyecto, ¿no es cierto? Los invitamos a ellos para escuchar su que es las prácticas profesionales. Sí, que remitimos respecto a la práctica profesional. La idea era escuchar la opinión del Ejecutivo y después la idea era escuchar una opinión del Ejecutivo respecto a estos proyectos de práctica profesional y acordar a qué nos vamos a invitar para futuras sesiones. Y esto tenemos que fusionarlo también, pues, ¿Ah? pero ellos no tienen por qué autorizarnos. Esto se fusiona. Todo esto en la, Está autorizado por la sala, ya nos comunicó ya, de que está ya. funcionando. Bien. La sala ya nos autorizó. Perdón, ¿qué hice? La diputado? explicación de cada. Sí, no, son como 3 creo, que ya se autorizó, me dice el secretario, la fusión de ellos. Además que, no sé si está incorporado, porque además en este tema hizo presente su inquietud la Defensoría. La Defensoría hizo presente una inquietud, pero no hay una moción, quizá podría ser producto de una indicación que tiene que ver con que la Defensoría ha planteado, no aquí, pero no ha planteado varios, de que dice relación con que también se les considera a ellos como práctica profesional el ejercicio de su trabajo en la Defensoría. Y sería bueno escuchar también, porque eso tendría que ser como una indicación, porque aquí está dedicado a lo que son funcionarios públicos, creo, según lo que me leí, y algunos otros, pero la Defensoría no tiene calidad de funcionarios públicos, ¿no? ¿Sí? Ah, entonces si están los funcionarios públicos está incorporada. ¿Por qué me dijeron que no entonces? ¿Perdón? Actualmente en el código se contempla que la corporación puede hacer convenio con el Ministerio Público y la Defensoría. Pero esto lo amplía por La idea de esto es ampliarlo a toda la administración pública, a todo el Congreso y todo. Y ahí está incorporada la Defensoría entonces. O sea, no solamente la Defensoría, las municipalidades. Ya, entonces bien, entonces absolutamente amplio. Ya. Escuchemos la opinión del Ejecutivo. Entonces escuchemos la opinión de... Diputado. Había un proyecto que había varios interesados que seguramente, así como nos llegaban correo electrónico, me llegaban a mí, seguramente el resto de los miembros de la comisión, para quienes actualmente están prestando servicios en la administración del Estado y en el fondo les exigían además trabajar durante 6 meses, ellos pedían que se convalidara. Eso Ese es es un el proyecto tema, de ley. ese es el tema. ¿Pero es uno de estos o eso está dentro de otro
De la revisión que he hecho todavía no lo encuentro. O sea, o sea, 98-74 el último. o sea, no necesariamente que en el fondo de que habiendo, diríamos lo que yo tengo entendido, diputado Esquella, que habiendo ellos ejercido el cargo durante un cierto periodo, después estudian Derecho, al terminar su carrera en el tema de la práctica, lo que han trabajado durante cierto tiempo, eso. Ese es el tema de otro. Claro, de acuerdo. Bueno, le damos la palabra entonces al Ejecutivo para que, en forma muy breve, porque más o menos yo creo que todos tenemos claro de lo que se trata, podamos escucharlo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor subsecretario. A ver, de partida nos parece que estos proyectos fusionados son relevantes y nosotros apreciamos también, ya que nosotros depende efectivamente de la subsecretaría, las corporaciones de asistencia judicial, que están, digamos, que requieren más postulantes y que tenemos un sistema que está anquilosado, que si bien se contempló una norma en el artículo 523, número 5, el Código Orgánico de Tribunales, que permite suscribir a la Corporación de Asistencia Judicial, a nuestras corporaciones, convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública. Nosotros estamos plenamente de acuerdo que esto, si lo regulamos bien, a través de reglamentos del Ministerio de Justicia, se podría también regular convenios con otras instituciones públicas y privadas. Ahora bien, el tema dice relación con que también el reconocer y el reconocimiento a lo ya trabajado también tiene que, y en eso yo le pondría ojo, también tiene que tener una estructura en la cual nosotros tenemos que poner ojo, para que no es lo mismo trabajar por ejemplo, en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública o en un servicio público que realice una actividad judicial. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el Poder Judicial que estar trabajando en algún otro servicio público que no desarrolle las capacidades de litigación, que no desarrolle las capacidades jurídicas necesarias para poder tener personas que ejerzan la abogacía de una manera adecuada. Entonces, yo lo que creo que es importante acá, y a modo de sugerencia, creo que es muy importante también tener la opinión de nuestras corporaciones de asistencia judicial, a lo menos la metropolitana o la corporación de Valparaíso, por un asunto de cercanía. Nosotros tenemos 4 corporaciones: la corporación de Tarapacá, la corporación de Valparaíso, la corporación metropolitana y la de Biobío. Y también poder escuchar a otros actores relevantes, a decanos de facultades de Derecho, eventualmente a presidentes de centros de alumnos, a personas de la sociedad civil también relevantes, a corporaciones que pudieran tener relación con este tema. Creo que el tema no es menor, presidente. Efectivamente, nosotros no es solamente una necesidad que nosotros tengamos de más postulantes. Creo que es importante también el poder regular en cómo nosotros modernizamos la práctica de los postulantes a la carrera de Derecho. Efectivamente, es una práctica que se encuentra un poco anquilosada, un poco estática, y yo veo estos proyectos fusionados, los veo como una oportunidad en cómo nosotros también vamos desarrollando nuevas capacidades, ¿ya? Por ejemplo, en la Fiscalía, ¿cómo se llama? En la Superintendencia de Reemprendimiento también hay una gran capacidad jurídica en la cual podríamos tener postulantes que se dedicaran al área comercial, ¿ya? Y que efectivamente no están dentro del sistema que el artículo 523, número 5, propone. Por dar solamente un ejemplo, en el servicio de impuestos internos, hay un montón de servicios públicos que tienen un know-how, que tienen un acervo que puede ser muy útil para también lograr una mayor especialización previa a nuestros postulantes antes de obtener la carrera. Por lo tanto, creo que es muy importante, se aprecia este proyecto, tiene el apoyo del Ejecutivo, pero por supuesto nos interesa que podamos y se recomienda poder escuchar también a los actores relevantes, porque nos interesa también que esta materia esté bien regulada. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Diputado Esquella, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy en la línea de lo que decía el subsecretario, quizás solo un matiz.
quizás tomando los fundamentos de algunos de estos proyectos, uno se da cuenta de que se está apelando a que la carrera de Derecho no es únicamente pensada, no está únicamente diseñada ni pensada para el ejercicio en tribunales propiamente tal y en el ejercicio judicial, sino que es una carrera de carácter general en su formación. Y desde ese punto de vista, uno podría decir perfectamente se está cumpliendo con el requisito si es que trabaja en otras materias no necesariamente vinculadas a la litigación. Ahora, esa es una parte. Otra parte tremendamente relevante es qué es lo que ocurre al interior de las corporaciones y la importancia o la relevancia que tienen para ellas el poder contar con postulantes. Yo no tengo idea cuáles son las estadísticas, si es que se necesitan más, si es suficiente lo que hay hoy día, en fin, tengo una apreciación bastante crítica, no de la corporación en sí, que hacen todo el esfuerzo que pueden, digamos, con los medios con los que cuentan, pero sí de la estructura. A mí no me parece que la manera en que el Estado ha elegido prestarle servicios en forma gratuita de defensa jurídica sea precisamente encomendándose a las personas que no tienen experiencia alguna. O sea, siempre para mí ha sido una contradicción. Creo que es injusto. Y todos pasamos por eso y tenemos una apreciación bastante, llamémosla romántica, por lo histórico del paso por la corporación o de sus fundaciones asociadas. Lo personal me tocó en la FALF, en la Fundación para la Asistencia a la Familia. Un poco lo mismo. Pero a la hora de los que hubo, uno dice, esta persona necesita o más bien le corresponde tener una mejor defensa. Por brillante que sea el postulante, es evidente que la experiencia da un valor agregado del cual le estamos privando a esta persona. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos dos grandes elementos que creo tenemos que abordar en el debate. Me parece súper razonable contar con la presencia de las corporaciones para que nos den su aproximación a estos proyectos, que ahora ya habiendo leído el contenido de ellos, claro, la gran mayoría, salvo uno, hablan, digamos, de esta convalidación de quienes trabajan en distintas reparticiones del Estado. Hay otro que habla de convenios, no sé si eso ya estará resuelto por parte de la ley o no, pero ese es más o menos el contenido. Yo apelaría también a poder pensar en esa formación de carácter más general y creo que podríamos elegir a un par, por decir algo, por tener dos visiones, de decanos de facultades de Derecho, quizás pensar acá en las universidades locales por un tema de más práctico, digamos, y poder contar con ellos efectivamente, pero pedirles y poder hacerles preguntas precisamente en cuanto a qué es lo que buscan las facultades de Derecho en cuanto a su formación y cuál es el rol que tienen las clínicas cuando las ponen dentro de las mallas. Cada una de las facultades de Derecho en sus mallas curriculares tiene pasar por una clínica jurídica. En fin, yo creo que saldrían muchas preguntas desde el plano académico que también nos podrían ayudar a dilucidar por dónde tiene que ir este proyecto. Pero de cualquier forma creo que en varios de los puntos quizás hay algunos que son bastante ambiciosos, algunos boletines, pero sin duda yo estaría dispuesto a avanzar en las ideas generales, en poder considerar como ya realizada la práctica profesional cuando se ha trabajado tanto tiempo en algo que perfectamente podría ser el día de mañana el ejercicio de la profesión de abogado, como lo es, digamos, varias labores que se hacen en el sistema público. Esquella. Sí, yo encuentro que es muy razonable la aprehensión, diríamos, que tiene el diputado Esquella. Pero, bueno, ahí vamos a tener que ir dilucidando en la medida en que lleguen los invitados y podamos hacerle las preguntas pertinentes sobre el tema de la formación y las defensas, que todos tenemos la experiencia de que en el fondo se realizó, empezando, diríamos, a tratar de ejercer la profesión de abogado, fueron los inicios. Ahora, yo creo que es bueno acordar que los primeros invitados sean dos decanos de la Facultad de Derecho de aquí de la Quinta Región y también, por supuesto, al encargado, no sé cómo se llama, el director de asistencia judicial de la Quinta, ¿no? El director regional de la asistencia judicial de la Corporación de Asistencia Judicial de la Quinta Región. Veamos el tiempo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿No sería bueno escuchar a algún miembro del Poder Judicial? ¿Qué opinan ustedes? Porque en el fondo, claro, que yo creo que no es mala idea. ¿Eh? Sí, ¿perdón? De la Academia Judicial.
De la Academia de Juicio. ¿De la Academia podría ser? Yo pensaba algún ministro de la Corte. ¿Ah? Te va a decir que no. Hay que hacer una invitación bien clara. Sí, ¿sobre qué tema que se pronuncie? Sobre los temas bien acotados. Bueno, de la Academia Judicial. ¿Quién, perdón, tú me estabas sugiriendo algo? ¿Perdón? El director de la Academia. El director de la Academia. Pero él es de Santiago, ¿no? Sí. Ah, ¿está en Valparaíso? ¿Vive? Viene. Ah, ya, hace clase acá. ¿Y las facultades de la Católica del Paraíso? Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. ¿Usted había sugerido, subsecretario, de algunos centros de derecho? ¿Usted cree qué opinan ustedes? De la Facultad de Ciencia de Derecho, los alumnos, los centros de centro. Teniendo la visión de los decanos que son los que arman las mallas. Sí, pues yo creo. ¿Perdón? La Católica y la Universidad de Valparaíso. No sería mala idea, fíjate, como un... Como quiera, pero... Bueno, después lo vemos eso. Tenemos claro entonces, porque eso yo creo que da para cuánto. A ver cómo los invitamos. Primero los decanos, yo creo que eso es para una sesión, porque no estamos la sesión completa en este tema, ¿cierto? A ver, de los tiempos que tenemos. Presidente, ¿me permite? Lo que pasa es que si el próximo martes vamos a despachar el proyecto de cohecho, lo más probable es que nos tome toda la sesión. Entonces yo recomendaría dejarlo para la subsiguiente. Para la subsiguiente este tema. Porque la próxima vamos a despachar cohecho, en teoría. ¿Cuál? Cohecho, así que vamos a tener que ir artículo por artículo y por mucha voluntad que tengamos, no es tan sencillo. O sea, mínimo dejemos acordar 2 sesiones y el Ejecutivo vaya a dar la renovación de la suma urgencia, porque lo contrario no... Bueno, yo propongo que nos dediquemos primero a cohecho, saquemos cohecho. Yo creo que eso es más importante que ninguno... ¿Qué? El miércoles próximo. El miércoles, bueno, decidámoslo más adelante, para que podamos verlo con la medida que los proyectos. Y, perdón, el diputado Soto ahí veo la palabra, espérate. Presidente, es para sugerirle una diligencia. La verdad que yo soy coautor junto a varios otros colegas de una de las mociones y habíamos visto inicialmente que este tema no tiene tanto que ver con la formación universitaria, toda vez que la formación universitaria, cuando alguien va a hacer una práctica, la mayoría de las veces ya está completada, ya son licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, y el requisito de práctica tiene que ver más bien con la posibilidad de acreditar ciertas competencias para poder litigar ante los tribunales de justicia. Yo no sé si sea un decano de Derecho el que tenga mayor interés en este tema, porque no es requisito para la titulación, pero sí para poder tener el título de licenciado, me refiero. Sí, pero sí para ser abogado. En ese sentido me parece más pertinente invitar a dirigentes o presidentes de los colegios de abogados. Sí, ellos tienen una supervisión disciplinaria, técnica, de lo que es el ejercicio de la profesión. Cuando alguien no hace bien su trabajo o falta la ética, van a dar al colegio de abogados. Entonces a ellos debería interesarle cómo fortalecer la práctica profesional en algunas materias o si hay alguno equivalente a lo que es la práctica en las corporaciones de asistencia judicial y qué objetivos se cumplen. Pero encuentro un poquito lejano este requisito de práctica profesional, vincularlo a la formación universitaria que muchas veces está completada. Por eso le sugiero, señor presidente, que podamos invitar a presidentes o a dirigentes de colegios de abogados de Santiago o Valparaíso, para tener la opinión y la visión de ellos en el marco del ejercicio profesional, que es lo que tiene que ver con la y además también algunas de las asociaciones que han impulsado estos proyectos, porque del mundo de los funcionarios de la Fiscalía, ellos han hecho de la Defensoría, Fiscalía, ellos están en un régimen vinculado a lo judicial y muchos se han perfeccionado y están a punto de titularse como abogado, pero para poder titularse como abogado tienen que hacer la práctica y eso les significa tener que renunciar a 6 meses de trabajo y por supuesto a veces es un imposible que se hace, un impedimento que se hace insuperable. Yo le pediría que también pudiéramos invitar a las asociaciones de funcionarios de la Fiscalía, que son creo que los que estuvieron detrás de este proyecto, y de la Defensoría, para tener la visión precisamente de los más afectados con la carencia de medios para poder cumplir el requisito de práctica profesional. Claro.
Bueno, y de la homologación con lo del Poder Judicial. agregamos entonces los invitados que se habían propuesto, el presidente del Colegio de Abogados, que puede ser de aquí mismo de Valparaíso, para que no nos complicamos tanto. Propónganlo de Santiago, si tiene interés, a lo mejor tiene alguien Claro, especializado. o si no del Paraíso. mandar. Y serían, diríamos, de los que han promovido esto, que serían los Asociaciones de funcionarios de la Defensoría. Fiscalía de la Defensoría. La Ya. Fiscalía del Y no agreguemos más porque si no el proyecto va a ser inmenso, va a ser más difícil que la agenda corta. Diputado Rincón está solicitando... Yo sugiero también que los invitados lo hagamos de A3, de A4, cosas que cada uno exponga, porque yo creo que la idea es que este sea un proyecto que, teniendo una opinión favorable, lo despachemos rápido. El diputado Rincón. Sí, presidente, yo está bien, démosle tiempo acotado a los invitados porque no tendría mucha lógica que las exposiciones fueran más largas que el proyecto mismo. Yo creo que el objetivo del proyecto es loable y de varios, porque la idea supongo es fusionar, están fusionados ya, ¿no es cierto? Sí, Está autorizado. Y eso está ok, son mociones, no hay mayor drama en ello. Pero una primera pregunta al Ejecutivo, no hay ningún problema en términos de facultades si le estamos modificando atribuciones a la CAJ, por ejemplo, ¿no debiéramos requerir patrocinio al Ejecutivo del proyecto de ley? Si fuera así, ¿estará el Ejecutivo en condiciones de dar y otorgar ese patrocinio? Porque de lo contrario, por más que fusionemos, no podemos hacer esa modificación, no tenemos esa facultad para modificar atribuciones de la CAJ. Dejo esa primera pregunta planteada. Segundo, yo entiendo que lo que debemos hacer es dar la posibilidad de hacer la práctica profesional en otros lugares, ¿ya? Sí, pero cuando uno empieza a ver las redacciones hay que tener mucho cuidado en ello, porque no porque un administrativo, por muy respetable que sea su función administrativa en algún servicio público, estudie Derecho, puede computar sus años de administrativo en el servicio respectivo como práctica profesional. Son cosas totalmente distintas. Se le dará la facilidad para hacer la práctica y cumplir los mismos 6 meses que todos hemos debido cumplir, ya para que no tenga que desplazarse su trabajo, para que las horas hombres no las pierda el servicio, para que esté en contacto con la natural función que su servicio cumple, que no serán las de administrativo, que serán las de un abogado o futuro abogado practicante y cumpliendo la práctica en el servicio donde corresponde, ¿ya? O sea, me refiero a que el fraseo tiene que tener un mandato, porque obviamente la reglamentación la va a tener que hacer el Ministerio de Justicia. Aquí va a haber una norma de detalle que es reglamentaria, potestad reglamentaria propiamente tal, que la vamos a tener que delegar en un artículo genérico sobre el particular, todos sabemos cómo se redacta, pero tiene que tener un piso mínimo que vaya en esta dirección, ¿ya? Entonces lo establezco como bases de esto, porque en esas condiciones yo por lo menos inmediatamente voy a dar mi aprobación, pero con esa orientación que además permita no vulnerar un principio de igualdad ante la ley. O sea, los que hemos hecho la práctica, todos sabemos que ponemos no solo la movilización, los almuerzos, y hasta a veces financiamos, más de algunos tocó financiar los escritos, las presentaciones, y ayudar a veces hasta llegar a un tribunal, por ejemplo. A mí me tocó en familia, y tengo un grato recuerdo de esa práctica de familia en el centro de mediación que tiene la corporación en pleno centro, y era 5 días a la semana, y muchas veces por la sencillez de aquellos que requerían, por ejemplo, divorcios de mutuo acuerdo, etcétera, uno obviamente hasta en la notaría tenía que contribuir a financiar el trámite, y es así, ¿ya? Entonces, lo lógico es dar las facilidades, pero no eximir de que en definitiva esos 6 meses se cumplan a cabalidad en el servicio que sean, haciendo efectivamente la práctica profesional. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que todas esas cosas tenemos que discutirlas justamente en el tema en particular, pero aquí una pregunta que hizo el diputado de Secretaría, usted iba a decir algo, ¿no? ¿Sí? No, porque el hecho de que estén admitidos a tramitación no significa que alteren atribuciones de la Corporación de Asistencia Judicial, porque si no habrían sido inadmisibles. Exacto. Por eso que lo está diciendo. Sí, subsecretario. No, sí, a ver, el tema de la admisibilidad, nosotros entendemos que admisibilidad la evalúa la Secretaría de esta comisión, sin perjuicio anterior. Nosotros igual vamos, la Cámara, nosotros vamos a revisar de todas maneras, vamos a revisar efectivamente si es que, y vamos a revisar con la Secretaría General de la Presidencia si efectivamente esto corresponde a una facultades exclusivas de la Presidenta o no. La naturaleza jurídica de la CAJ la ha interpretado la Contraloría General de la República, ¿ya? Y la interpreta como un servicio descentralizado, ¿ya? Y que se relaciona con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia, ¿ya? Pero quiero...
A ver, escuchemos No, hay dictámenes de la Contraloría que son bien específicos al respecto, que independiente de señalar la ley, que son corporaciones, la Contraloría no ha interpretado que corresponde a las corporaciones del libro primero, título 33, el título 33 del libro primero del Código Civil, eso que interpreta como un servicio público descentralizado, ¿ya? Que funciona con una normativa sui generis en la cual recibe aporte fiscal a través de la subsecretaría y también genera ingresos propios. ¿Ya? Ahora, yo me quiero ir también al fondo que fue lo que señaló también el diputado Rincón. No es lo mismo una persona, un administrativo que realice funciones que pudieran ser relevantes en los aspectos jurídicos para poder optar al título de abogado, que un administrativo o un auxiliar o un profesional incluso de otra profesión que realice actividades que no sean relevantes. Por lo tanto, creo que es muy importante el poder, como ya se ha dicho acá, escuchar también a los actores académicos, a los actores también profesionales que nos pudieran instruir porque esto es una tremenda oportunidad. Nosotros podemos mejorar efectivamente el sistema de las prácticas jurídicas. Yo vuelvo a decir que está anquilosado. Ahora bien, las corporaciones de asistencias judiciales, las 4 corporaciones que nosotros tenemos, ya no son las corporaciones que probablemente existían cuando a mí de hecho me tocó hacerla con el diputado Trisotti y nos tocó yo creo fuimos de los últimos que ocupamos las máquinas de escribir, me acuerdo que había un computador que teníamos que ocupar. Todavía nos creemos lolos, pero ya no lo somos tanto. Ya no son ya no somos. Lo borramos porque Estoy de acuerdo. porque yo por lo menos ocupé hasta el calco. Así que Ya el cálculo. Claro, pero se ha mejorado bastante, pero por supuesto a nosotros nos interesa también avanzar en un sistema único. Tenemos 4 corporaciones, pero hay cuestiones que no se pueden entender todavía. Por ejemplo, que la corporación de Punta Arenas dependa del nivel central, de Santiago, ¿ya? Nosotros estamos avanzando y este año ya partimos por un sistema informático que no son solamente fierro y software, sino que tiene que ver con la igualdad, digamos, en el acceso a la justicia, en que la corporación de Tarapacá atienda de la misma manera y con los mismos sistemas que atendemos, por ejemplo, en la metropolitana. Y en eso yo creo que sería importante también tener acceso a escuchar, por ejemplo, al director de la Corporación de Valparaíso, que nos cuente cuáles son también los avances y cuáles son los desafíos que también nosotros tenemos como Ministerio de Justicia y a través de nuestras corporaciones. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. muy bien. Profesor Meri, parece que me la había pedido. Muchas gracias. Tiene la palabra, Muy profesor cortito. Meri. Esto hay que ver el problema que se quiere resolver, que es enorme, que es la cantidad de egresados de Facultad de Derecho que no pueden acceder prontamente a cumplir este requisito porque la oferta es poca y en ese sentido la orientación de los proyectos es la correcta. En segundo lugar, no podemos prescindir tampoco de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la igual repartición de las cargas públicas y la práctica de los abogados que otras profesiones no tienen. Así que lo que se discuta en esto tiene que también ser respetuoso de lo que resolvió el tribunal en esta materia. Sobre posibles invitados, si es que no pudieran concurrir a los nombres que se habían propuesto, quería sugerir Arturo Prado, que es abogado profesor universitario, es director del Colegio de Abogados, es abogado integrante de la Corte Suprema y una persona que puede, en él pueden concurrir, él puede hacer un aporte interesante a esto. Y también había pensado en la Fundación Pro Bono, que es una asociación, una persona jurídica de derecho privado, que puede contar la experiencia que ellos han tenido, no solamente en litigios en esta materia, sino también en la prestación de servicios en áreas distintas, áreas de asesorías corporativas y probablemente una prestación de servicios, una formación aquí en el área judicial, no es la única alternativa para que los egresados de derecho puedan cumplir esta carga. Eso, muy bien, profesor Meri. Bueno, estaríamos todos de acuerdo y ratificamos todo lo que se ha dicho como los invitados y por favor no más, hasta aquí llegan.
Bueno, entonces damos por terminada la sesión. ¿Y alguna cosa? Muy breve. No, para que la Secretaría dice- pueda considerar, presidente, por su intermedio, lo he hecho presente yo en más de alguna oportunidad, el proyecto iniciado en mensaje que otorga la tutela y regula la tutela de la ética en todos los colegios profesionales de Chile, que es posible en función de la reforma que este Congreso aprobara en la Constitución en el año 2005. Y el proyecto de ley está acá, tuvimos una sesión, incluso hay un pool de invitados aprobados por esta comisión unánimemente, hubo una o dos sesiones incluso con una suma urgencia, de manera que habiendo pool de invitados incluso aprobado por la comisión unánimemente, pudiera usted disponer que se colocara en algún minuto en tabla. ¿Esa Porque hay moción? sí, no es moción, es mensaje de la presidenta Michelle Bachelet. Me parece. ¿Lo vamos a Presidente, poner como en penúltimo lugar o creo yo? presidente, Oye, sí, pero, No, pero lo vamos a poner en penúltimo lugar. presidente, una diligencia para Que este ya me proyecto. dio no sé cuánto. Para este proyecto de ley, si podemos pedir un informe de la biblioteca Allá. sobre este proyecto de prácticas profesionales, que nos pueda ilustrar, digamos, cuál es el sentido que tiene una práctica profesional que Ya. no es común a las profesiones, somos uno de los pocos, ver en derecho comparado si hay alternativas, ver lo del Poder Judicial, que son 5 categorías que se entienden homologadas, donde hay asistentes de biblioteca, que yo no sé qué podrían expertise poder adquirir. O sea, yo creo que necesitamos un poquito más de información para poder precisar realmente el tono y profundidad que tenemos que ver. Un informe de la parece. biblioteca creo que sería muy ilustrativo. Muy bien. Sí. ¿Habría de acuerdo? Ya. ¿Alguien planteó que este proyecto era sencillo?